Hebreos capítulo 11, versículo 31, es decir, la palabra de Dios. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Ahora vaya conmigo a Josué capítulo 2 y comenzando en el versículo 8, versículo 9. Y Rahab les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Hasta ahí vamos a leer. Hagamos una oración pidiendo sabiduría al Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro caminar. Te pedimos que nuestros ojos, Señor, sean abiertos, que nuestras mentes, Señor, estén atentas a escuchar tu palabra, Señor, y que nuestro corazón reciba y que nuestras manos estén dispuestas a actuar, Señor, conforme a lo que escuchamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No hay nada más frustrante, en mi opinión, que ir de viaje en la dirección incorrecta. No hay nada más frustrante que manejar y descubrir que estabas manejando en la dirección completamente incorrecta. El domingo pasado estuvo aquí un predicador invitado que, por cierto, nos dejó muy pensativos con el mensaje que él predicó, pero al final del servicio fue una bendición irnos y en el camino conversar, pero íbamos rumbo a Wilmar, ya que el hermano Raúl lo recogió en Wilmar, y yo le dije al hermano Raúl, yo lo llevo de regreso. Comenzamos a ir a Wilmar, pasamos Benson, y más pasado de Benson le dije, porque íbamos más para allá que para acá, le dije: hermano, ¿tú sabes dónde te estás quedando? Y me dice: no. ¿Y usted? Y yo le digo: no, pues yo no sé dónde se queda. Y entonces dije: déjeme enviar un mensaje, y comienza a enviar mensajes, pero no le responden, obviamente, no es inmediata la respuesta. Y me dice, pero no me estoy quedando en Wilmar. Entonces dije: entonces vamos en la dirección incorrecta. Si no vives en Wilmar, ¿dónde vives? Me dice: no sé dónde quedo. Dice, está cerca de Retiro, el encuentro de oración. Tú vives cerca de Spicer. Dice, ahí mero en Spicer. Así que tuve que dar un girón para ir rumbo a Spicer. Y es que yo me quedé pensando, como he ido varias veces a ese pueblo que se llama Spicer, yo dije: conozco una carretera que de Benson, por ahí por el Burger King, uno le da derecho y eso te lleva más casi directo a Spicer. Ahora, algunos de ustedes aquí a lo mejor sienten que han estado manejando, caminando en la dirección incorrecta en su vida por mucho tiempo. Es un camino en donde, por ejemplo, tienen relaciones que están muy dañadas. Para algunos, la época de la Navidad y las fiestas, tiempo de fiestas, solo recuerda lo doloroso que es muchas veces el tener que ir a ver a estos parientes con los cuales no tiene buena relación, padres o hermanos o suegros o parientes. Algunas personas han estado hacia la dirección incorrecta, viviendo en miedo, preocupados sobre cosas que nunca pasarán y muchas cosas que ni siquiera tenemos en control de esas cosas. Algunos han estado caminando en la dirección incorrecta con matrimonios y problemas de matrimonios. Algunas personas han estado caminando en la dirección incorrecta por causa de problemas que trajo trauma y abuso a sus vidas. Y muchos llegan a esta conclusión: mi vida está destrampada para que pueda tener arreglo. Una persona escribió
a una revista cristiana diciendo: estoy pasando por una tormenta en mi vida y creo que va a terminar mi vida este problema porque tengo cáncer. Ella escribe: yo sé que ustedes me van a decir que me acerque a Dios, pero yo nunca he querido nada con Dios y creo que es muy tarde para acercarme a Dios. Pero no lo es. Sabes, esta noche vamos a ver la vida de una persona. Hemos visto persona tras persona que aparece en esta lista de Hebreos 11. Y hoy entra a la escena una mujer que ni siquiera nos imaginaríamos que estuviera junto a los nombres de Abraham, de Isaac, de Jacob o de Moisés, que son grandes personas de fe en la Biblia. ¿Sabes quién entra en la historia? Una mujer, una prostituta. Una mujer del bajo mundo. Una mujer que vende su cuerpo a cambio de dinero. Incluso hay cosas que yo decía: Señor, ¿por qué en el Nuevo Testamento? ¿Por qué en Santiago y en Hebreos ella aparece y todavía se le conoce como Rahab, la prostituta? ¿Por qué no hacemos lo mismo con las otras personas? No decimos Noé el borracho, o no decimos Moisés el asesino, o Pedro el cobarde. No decimos eso de esas personas, y lo fueron. Pero sabes, la razón por la cual ella se le llama Rahab la prostituta es porque Dios quiere enseñarnos una lección muy valiosa. Y esta es la lección que quiero que veas en la pantalla: que nunca es tarde para experimentar la gracia de Dios transformadora en tu vida. Nunca. Nunca es tarde para experimentar ese poder transformador de Dios en tu vida. Por esa razón Rahab continúa apareciendo en las páginas de la Biblia con ese sinónimo, Rahab la prostituta, porque ella fue transformada de esa posición a una posición de redención. Nadie hubiera imaginado que de todas las personas en Jericó, Rahab hubiera sido la recipiente de esta gracia transformadora. Y muchos de nosotros en este lugar, la gente cuando escucha hablar que Dios ha transformado nuestras vidas, algunas personas dicen: ¿quién lo hubiera pensado? Sabes, hermano y amigo que estás aquí, el testimonio de la vida de Rahab nos dice que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Pero la pregunta que está delante de nosotros es: ¿cómo experimentamos esta gracia transformadora de Dios? ¿Cómo es que podemos pasar de ser personas perdidas en la oscuridad, sin esperanza, sin dirección, a personas que experimentan la gracia transformadora? Esto me da a entender, por cierto, que el cambio que Dios produce en una persona no es 100% todo ha cambiado. Es un proceso de transformación. Cuando uno viene a Cristo, es un proceso que va poco a poco, vamos creciendo. De alguna forma todos aquí estamos destrampados. Y Dios está en ese proceso de cambiar nuestras vidas. Los cristianos no son personas perfectas. Incluso hay muchos cristianos que están más destrampados que gente afuera. La razón por la cual somos cristianos no es porque somos personas buenas o ya tenemos todo arreglado. Es porque nosotros nos damos cuenta que necesitamos de Dios hoy, mañana, pasado mañana y después el otro día. El resto de nuestras vidas reconocemos que necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y para experimentar esa gracia, observo tres cosas de la vida de Rahab. Número uno, la primera cosa es reconocer que la vida sin Dios es una vida vacía. Una vida sin Dios es una vida vacía. Sabes, Rahab creció en Canaán, una tierra en donde la cosmovisión de las personas era una cosmovisión politeísta. Esto quiere decir que ellos creían en muchos dioses. Estaba el dios Baal, la diosa Aserá y otros dioses en ese mundo que ellos vivían. Pero sabes, ella en algún momento descubrió que estos dioses eran dioses falsos y que estos dioses no traen verdadera satisfacción y felicidad, porque en 1 Samuel 12:21 vemos esto. El profeta Samuel dice: no se alejen de Dios por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. ¿Qué es lo que está diciendo esto?
Juan Calvino en una ocasión dijo, el gran teólogo de hace, por ahí del año 1600, dijo que el corazón es una fábrica de ídolos. Un ídolo es cualquier cosa que se eleva más que Dios. Un ídolo puede ser algo bueno que se convierte en mi esperanza, que se convierte en mi fuente de satisfacción. Por ejemplo, un ídolo puede ser el matrimonio. Muchas personas a lo mejor se casaron pensando que si se casaban iban a ser más felices. ¿Y qué descubrieron? Y otras personas dijeron, si tuviera hijos, entonces voy a experimentar la verdadera felicidad. ¿Y qué descubren? Que los hijos te sacan también de quicio. Hasta decimos, te pareces a tu papá o tu mamá, dependiendo quién es el que está hablando. O pensamos, si tuviera tal posición o tanto dinero en mi cuenta de banco, entonces tendría verdadera felicidad. O si tuviera mi salud por siempre buena, sería completamente feliz. Los ídolos no tienen que ser cosas meramente malas, pueden ser cosas buenas, pero lo que descubrimos es que cualquier cosa que ponemos nuestra esperanza, que ponemos nuestro corazón completamente, dice que son ídolos inútiles. ¿Por qué? Can you go back? ¿Por qué? Porque al final, hermanos, todos nos decepcionan y todo se termina. Quiero recordarte que tu trabajo no es eterno, el dinero no es eterno, la salud no es eterna, el matrimonio no es eterno, los hijos no son eternos. El único eterno y el único que permanece para siempre es Dios y su palabra. Y una vida, esto fue lo que me llevó a los pies de Cristo, por cierto. A la edad de 14 años, yo entregué mi vida a Dios. ¿Por qué? Porque en mi vida había un vacío. Yo sentía que había algo que faltaba en mi vida. Y yo reconozco que nunca es tarde para experimentar la gracia transformadora de Dios. Número 2, confiesa que solo Dios puede rescatar y transformar tu vida. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Rahab, sin lugar a duda, había escuchado sobre las victorias de Dios por su pueblo. Rahab dice, nosotros hemos escuchado cómo Dios partió el mar rojo. Y nosotros escuchamos cómo Él les ha dado victoria sobre reyes. Ella había estado escuchando acerca de Dios y algo, te digo algo había sucedido dentro de ella. En términos que nosotros usamos se le llama conversión. Había sucedido un cambio interno en ella. Una conversión en donde ya no era la misma porque ella había estado escuchando este mensaje acerca de un Dios que vive y reina. Porque mira, en el versículo 11 de Josué 2, ella le dice a los espías, por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé, dice ella, que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ella había tenido un cambio en su forma de pensar y en su forma de creer. Un comentarista dice acerca de este pasaje, ella había llegado a creer en su corazón que solo había un Dios verdadero. Las acciones de Dios a favor de su pueblo la había convencido. Y ella había cambiado su vida y sistema de creencia por causa de haber creído. Ella creyó que solo Dios podía rescatarla y transformar su vida, porque venía destrucción a ese pueblo llamado Jericó. Sabes, nunca es tarde para experimentar la gracia transformadora de Dios. Nunca. Número 3. Para experimentar la gracia transformadora de Dios tienes que recibir el amor transformador de Dios. Rahab recibió y aceptó lo único que podía rescatarla y transformarla, el amor de Dios. Hay una palabra muy hermosa en hebreo que quiero enseñártela. En el versículo 12 de Josué capítulo 2 dice así, por lo tanto le dice ella a los espías, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos. La palabra hebrea ahí es Gesed. ¿Pueden decirlo conmigo? Gesed. Gesed con mi familia.
como yo lo he sido Gesed, bondadosos con ustedes. ¿Sabes? Esa palabra Gesed en hebreo, algunos eruditos han estado debatiendo si esta podría ser la palabra más importante en el Antiguo Testamento. Porque esta palabra aparece más de 250 veces en la Biblia. La mitad de ellas aparece en los Salmos. Imagínate, los Salmos celebran acerca de Gesed, del amor, de la bondad de Dios hacia su pueblo. Gesed describe el amor, leal hacia su pueblo. Fíjate, un erudito judío define Gesed como esto: un amor que fluye y no conoce límites. Un amor que fluye y no conoce límites. ¿Sabes? Gesed es una palabra en hebreo que ninguna palabra en el lenguaje del español lo puede describir. Por eso es que en las versiones como la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, tenemos diferentes palabras que se usan para traducir esta palabra. Te voy a dar unos ejemplos cómo lo traducen. Amor, misericordia, amor que nunca falla, amor fiel, misericordia, gracia, favor, lealtad, devoción y bondad, para nombrar algunas. Pero para poder recibir este amor transformador de Dios, ¿sabes? Tienes que venir con manos vacías para recibirlo. Porque es un amor que tú no puedes ganar. Es un amor completamente gratuito. Nunca es tarde para experimentar la gracia transformadora de Dios. Y todo aquel que recibe este amor pone su confianza en este amor que nunca falla. ¿Sabes? El lugar donde podemos ir y experimentar Gesed, amor que nunca acaba, amor inagotable, amor que nunca falla, este amor que nadie va a poder darte. Yo sé que tu esposo te ama, gracias a Dios por eso. Yo sé que tu esposa te ama. Yo sé que grabaron en una penca de un maguey el nombre de ustedes porque se aman para siempre. Yo sé que amas a tus hijos más que cualquier cosa. Pero nunca vas a experimentar un amor tan puro como el amor de Dios en tu vida. Y el lugar donde puedes ir y ver este amor tan precioso es en la cruz, en donde Dios, dice la Biblia, que entregó a su Hijo, para que cuando tú vayas a la cruz puedas recibir ese amor. Y la tumba está vacía, diciéndonos que el pago por nuestros pecados fue aceptado y que ahora nosotros podemos venir y experimentar esta gracia transformadora. Porque quiero decirte que la vida de Rahab nos enseña que antes que alguien diga es que no me lo merezco, la vida de Rahab nos enseña que el amor de Dios no conoce límites, que está disponible para el más vil pecador. Pero sabes, tenemos dos opciones ante esta realidad. O resistes el amor de Dios y el evangelio, o te rindes. Pareciera que esa palabra rendirte fuera negativa, ¿no? Escuchamos pláticas de autoestima y videos que nos ayudan a levantarnos, en donde nos dicen no te rindas, no te rindas. Lo que me refiero aquí es que para poder vencer y poder ganar, estamos hablando de rendir nuestras vidas ante Dios. La primera opción, resistir. Si tú continúas resistiéndote ante esa gracia y lo que Dios ofrece, el mensaje del evangelio, tu mundo va a continuar derrumbándose alrededor de ti. Como los residentes de Jericó que confiaban en sus muros. Muchas personas confían en sus propios recursos. Algunos confían en su propia religión y sus buenas obras, pensando que eso los va a salvar. Pero la Biblia claramente nos enseña que tus buenas obras no te hacen más aceptable a Dios que Rahab la prostituta. Es la gracia de Dios que nos ayuda a acercarnos a Dios. La otra opción, rendir nuestras vidas completamente a Dios. Vamos a ser salvos y vamos a experimentar la verdadera transformación. Y aquí, si usamos el lenguaje de que vamos por el camino incorrecto, ¿sabes cómo podemos dar la vuelta y regresar al Padre? Se llama arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que ya no voy a seguir el camino que estoy siguiendo. Ahora voy a regresar hacia el Padre y recibir su perdón. Y voy a darle la espalda al mundo y voy a dar la espalda al pecado, porque voy a correr hacia Dios y recibir lo que Él tiene para mí.
Y cuando una persona viene a Cristo, el futuro cambia. ¿Sabes? Quiero terminar con esto. Descubrimos esto, que en Cristo tu pasado no determina tu futuro. ¿Sabes? La historia de Rahab no termina aquí. Ella aparece 2 veces y su fe es encomendada. La fe de Rahab es encomendada. La fe de Rahab la prostituta se dice que es un ejemplo a seguir tanto en Santiago como en Hebreos. Pero sabes, la historia de Rahab no termina ahí. Si tú sigues leyendo el libro de Josué, descubres que Rahab terminó siendo parte del pueblo de Dios. Ella era una persona de afuera, no era judía, pero sin embargo, por la gracia de Dios, ella se le permite ser parte de este hermoso pueblo y ella se casa con alguien del pueblo de Dios. No sabemos quién fue. Algunos pudieran pensar que fuera alguno de los espías. Es posible, no sabemos, pero ella termina casándose y ser parte del pueblo de Dios, al punto que en Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, su nombre aparece como uno de los ancestros de nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabes que de los parientes del Señor Jesucristo está Rahab, la prostituta? Una prostituta es parte de esa historia, porque eso nos demuestra que nadie está fuera del alcance de Dios. Y el futuro de ella cambió. ¿Quién iba a pensar que Rahab, la prostituta, iba a ser parte de esta preciosa historia? ¿Por qué? Porque en Cristo tu pasado no determina tu futuro. Ahora tu futuro está en las manos de Dios. Quiero contarte una historia. Escuché hace años el testimonio de un hombre que a la edad más o menos de 30 años, su vida es un desastre. Su matrimonio está por derrumbarse. En su trabajo tiene muchos problemas, tiene problemas financieros, tiene problemas de todo. Así que él decide huir de sus problemas. Él va a la estación de autobús y pide que le vendan un boleto a la ciudad más lejana de donde él se encuentra. A él le dicen, la ciudad más lejana donde estamos ahorita es la ciudad de Tijuana. Él dice, véndame un boleto, y se va a Tijuana. Una vez en Tijuana, él cruza la frontera y termina en la ciudad de San Diego, California. Termina ahí sin su familia, sin su trabajo, está solo y está como vagabundo porque no tiene dónde vivir. Pero ahí, en ese punto más bajo en su vida, él encuentra una iglesia en donde le dicen, bienvenido, esta es tu casa. Y ahí en esa iglesia escucha este mensaje de la gracia transformadora de Dios, en donde él recibe esperanza por primera vez en su vida. Él recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él en vez de seguir su vida como seguía antes, ahora toma este camino de regreso a casa, y ahí el Padre lo espera con los brazos abiertos. Él dice en esta historia que él anhelaba lo más hermoso que él pudiera anhelar, que era aparte de ser rescatado y ser transformado. Le decía, Señor, yo quiero que tú restaures mi matrimonio. Yo quiero mi familia de regreso. Porque él sabía que él había echado a perder esto que Dios le había dado. Cada domingo que él iba a la iglesia, él traía consigo una carta, y en esa iglesia el pastor llamaba al frente casi todos los domingos. Si alguien necesita oración, pase al frente. Y él pasaba con esta carta que él escribía con mucho amor. Le escribía a su esposa de regreso a México, le contaba de lo que Dios estaba haciendo en su vida, le contaba de cómo Dios lo estaba transformando, le contaba de la palabra de Dios. Ella, al recibir la carta en México, lo leía y se reía. Decía, esto es un clásico. Este hombre nunca va a cambiar, me está mintiendo. Ella decía que tenía más esperanza que cambiara a Satanás y cambiara a su esposo. Tenía tanto odio hacia ella, porque aparte de ser borracho, fue mujeriego. Y era tanto dolor que ella dijo, el que la hace, la paga. Y ella también lo engañó a él. El matrimonio estaba colgando así. En un momento él decide irse de Estados Unidos y le dice, quiero que vayamos juntos como familia en unas vacaciones. Y se fueron a Guatemala. Ella se llevó a sus 2 hijos a Guatemala. Ahí se vieron. Ella tenía un plan. Ella decía, voy a llevar unos papeles, unos documentos para que me dé el divorcio. Ya no quiero que ver nada con este hombre.
Una vez estando ahí en la ciudad de Guatemala, él comparte el evangelio con ella cara a cara y le cuenta lo que Dios se había transformado, pero él había estado orando y orando y pidiendo al Señor para que ella abriera su corazón. ¿Y sabes qué sucedió? Ella abrió su corazón, recibió a Cristo como Señor y Salvador, rindió su vida a Dios al ver la transformación de este hombre. Y lo que sucedió es que en Guatemala, ella se bautizó en esa misma semana, ese mismo mes se bautizó. Ahí buscaron una iglesia, un pastor y fue bautizada la esposa de él. Años más tarde, los dos hijos que ellos tienen también vienen a los caminos de Dios y entregan su vida a Dios. Uno de ellos es el que te está predicando en este momento. Ese hombre que tú escuchas que había perdido todo es mi papá. Y por la gracia de Dios, él creyó esto, que en Cristo su pasado no determina su futuro. Él creyó que Dios podía no solamente transformar su vida, sino la vida de su matrimonio y la vida de sus hijos. Y por la gracia de Dios estoy aquí. Yo no sé qué hubiera pasado si Dios no hubiera alcanzado a mi papá. No sé dónde estuviera yo, pero gracias a Dios, hermanos, que existe la gracia transformadora de Dios. Pero me temo de que algunos de ustedes a lo mejor rechacen y diciendo, no, ¿sabes qué? Eso de la religión no es para mí. No estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una persona, su nombre es Cristo. Y Él es el único que puede transformar tu vida de adentro hacia afuera. Oremos a Dios. Inclina tu rostro conmigo y oremos a Dios. Padre, te agradezco por cada persona que tú has rescatado con tu sangre, que tú has transformado con tu espíritu. Señor, te pedimos que tú continúes haciéndolo, porque tú no has terminado con nosotros, Señor. No hemos llegado a la meta todavía. Hay muchas cosas que quieres hacer en nosotros y por nosotros. Tú quieres transformar matrimonios, tú quieres transformar nuestros hijos, Señor. Así que, Padre, yo te pido que cada persona que ha escuchado este mensaje, que sus corazones reciban, Señor, se abran a recibir esta gracia transformadora, este gesed, este amor inagotable, amor que nunca falla. Gracias, Señor, por el regalo de tu palabra. Si alguien hay aquí, Dios, que no ha experimentado este precioso amor, te pedimos que esa persona lo experimente, Señor, inclusive hoy, para tu gloria. Todo esto lo pedimos orando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.